Sí, gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la señora vicepresidenta su comparecencia, su rápida comparecencia y todas las explicaciones que nos ha brindado en esta primera oportunidad. Agradecerle particularmente su compromiso ante esta comisión, un compromiso que, si me permite coloquialmente, he de decirle que le pega mucho. O sea, un compromiso de que el Parlamento verdaderamente tenga una actividad que es la que nos corresponde, de control y de promoción del Gobierno, en el sentido de controlarle, pero a la vez promover iniciativas, un compromiso de comparecer y de hacernos protagonistas a este Parlamento, no porque tengan ustedes un poder superior, como muy bien ha explicado, sino porque es la tarea que los ciudadanos nos han dado. Cuando digo le pega mucho, se lo digo coloquialmente y en un intento de piropo que entiendo que es así como lo ha de entender usted. Compromiso que yo me creo y por el que realmente me felicito. Ha dicho la señora vicepresidenta que el único debate negativo es el que no se celebra. Creo que es prácticamente textual sus palabras y me quedo con esa proclama, porque yo creo que es lo que necesita cualquier Cámara representativa, lo que necesitan los ciudadanos y lo que necesita la sociedad española. Todas las sociedades democráticas necesitan tener unas instituciones en las que se sientan representadas y lo necesitan más en un momento en el que nuestra situación de desafecto entre ciudadanía y política, de desafecto y de desconcierto entre los ciudadanos y sus representantes es mayor, es creciente. El señor Jáuregui lo ha citado también en su intervención, pero la respuesta a esto pues no puede ser otra que más democracia. Más democracia es más participación, más transparencia, más hablar de las cosas con claridad, más acostumbrarnos a que aquí no somos adversarios, ni siquiera políticamente. Aquí me gustaría que nosotros mismos nos lo creyéramos, para que se lo creyeran los ciudadanos. Al día siguiente de las elecciones, pues dejamos de ser adversarios para ser compañeros que tienen puntos de vista diferentes sobre muchas cosas, porque eso es la democracia, la sociedad plural y la sociedad que debate, pero estamos en lo mismo y estamos para lo mismo, ¿no? Por tanto, esa proclama de que los debates negativos son aquellos que no se celebran, me gustaría que fuera realmente algo que a lo largo de toda la legislatura pues implicara toda nuestra tarea, todo nuestro debate y la caracterizara, y cuando transcurrieran los 4 años pudiéramos decir, efectivamente, aquí hemos debatido. No hemos hablado para que no nos escuchen, sino que hemos debatido, hemos contrastado opiniones, ideas, con toda la firmeza que uno quiera, pero desde el respeto a las ideas y desde la calificación, en todo caso, de las ideas, pero nunca de las personas que las proclaman. Me quedo con ese compromiso y le agradezco que lo haya establecido también en esta Cámara. Ha hablado la vicepresidenta de economía, como no podía ser de otra manera, de transparencia, de regeneración democrática. Yo le quiero plantear algunas cuestiones, no como afirmación, sino como pregunta, como reflexión. Planteémoslo como una reflexión todas las cuestiones sobre las que voy a hablar. La primera de ellas, a lo mejor es políticamente incorrecta, ¿no? Porque una tiene siempre miedo de decir algunas cosas que puedan contribuir negativamente al objetivo, ¿no? Yo me pregunto si no estaremos empeñados en una estrategia económica que gira completamente en torno a un objetivo de déficit que no es creíble. Insisto, no me atrevo a afirmarlo y además sé que, bueno, pues que estas cosas cuando se verbalizan pueden generar más incertidumbre que la que se debe, pero bueno, hay ya demasiadas voces se están produciendo a todos los niveles, tanto nacionales como europeos, sobre ese objetivo de déficit que quizá debiera de ser revisado. No me atrevo a afirmarlo, pero sí a introducirlo con el quizá. Si se revisa la expectativa de crecimiento, ¿por qué no revisar el déficit y los plazos para su cumplimiento? Y a esto le añado, y si resulta que toda nuestra estrategia económica, de política económica, la estamos basando en el cumplimiento de un déficit que no es creíble, a lo mejor es que es la propia estrategia la que tenemos que revisar también, ¿no? Lo dejo ahí como una reflexión. Usted hablaba, señora vicepresidenta,
durante una parte muy importante de su intervención en relación con esto mismo, de la importancia de controlar el déficit del conjunto del país, el déficit del conjunto de las administraciones. Y ha citado expresamente, como no podía ser de otra manera, aparte del déficit del Estado, que no es el que más nos preocupa, entendiendo el del Estado en este caso como el del Gobierno central, que es el que está más controlado, del déficit de las comunidades autónomas. Yo lo que le pregunto es, ¿el control del déficit cómo? ¿Como se ha acordado hoy mismo en el ECOFIN, con un control previo de los presupuestos de los Estados soberanos, de los Estados miembros, o a posteriori? Porque aquí también hay distintas posiciones e incluso diría que ha habido distintas voces dentro del Gobierno, que tampoco lo digo para destacarlo negativamente, créame, sino porque es lo que se ha producido. ¿Cómo? Con un control previo, insisto, como acaban de acordar hoy mismo con un amplísimo consenso. No he visto cuál ha sido la posición del representante español, pero he entendido que estaba en esa misma posición, pidiendo los presupuestos previamente para controlarlos previamente o conociéndolos después y castigando a los que incumplan. Yo soy partidaria del control previo. Unión Progreso y Democracia lo ha planteado ya, incluso como iniciativa legislativa, que en algún momento discutiremos, no sé si coincidiendo con alguna que ya el Gobierno haya planteado, pero con control previo, no solamente del techo de gasto, sino incluso de la distribución del gasto en algunas cuestiones que tienen que ver con políticas que han de garantizar derechos fundamentales, por ejemplo, sanidad y educación. Porque el hecho de que cada comunidad autónoma recorte como quiere su presupuesto, pues produce más desigualdad entre españoles, en algunos casos en temas esenciales como estos que le acabo de destacar, o políticas sociales, ¿no? Entonces, no solamente el techo, sino incluso la garantía de lo que son derechos esenciales, proclamados como tales por la Constitución, estén garantizados, porque como sabe su señoría, las transferencias económicas no son finalistas y lo que va por el cálculo de lo que cuesta la competencia de educación puede terminar en televisiones o puede terminar en embajadas en el exterior. Y claro, eso produce, en definitiva, pues una enorme desigualdad entre ciudadanos. Entonces, lo que le pregunto es, ¿en España cómo? ¿Con el control previo? Porque, me parece bien, ese anuncio de reforma del Código Penal de la que usted ha anunciado, en fin, para que haya responsabilidad política, en todo caso, que la decidimos los ciudadanos en las urnas, y penal, si se diera el caso, ¿no? Para quien desvía, quien no utiliza bien los recursos públicos, en fin, para quien actúa de forma inadecuada. Me parece bien, pero el recurso de los tribunales tiene que ser el último, porque no vaya a ser que lo que no hagamos desde el control político, porque no queramos hacerlo, terminemos endosándoselo a los tribunales. O sea, no ejercemos el control político y penalizamos, es decir, en fin, judicializamos la tarea de los políticos. O sea, que ejerzamos el control político y además, si cabe, pues que haya otro, pero no porque renunciemos nosotros a ejercer nuestra obligación. Además, quiero recordarle, su señoría lo sabe seguro, mejor que yo, lo recuerda mejor que yo, que ya existen normas administrativas más fáciles de aplicar que facultan a la Administración para exigir a los políticos que indemnicen de su propio bolsillo los daños causados por negligencia, eso sí, grave. Me estoy refiriendo al Real Decreto 429 de 1993, en su artículo 21, que dice expresamente que la Administración Pública podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en la que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados por dolo, que es un trámite mucho más rápido, que ya existe y que además, lo dejo también sobre la mesa, podría ejercerse con efecto retroactivo. Es decir, no con efecto retroactivo porque está en vigor este Real Decreto. A todos aquellos que a día de hoy hubieran cometido este tipo de infracciones y que se puede exigir de oficio, que no hay que esperar a que se reforme el Código Penal, que eso sí, en fin, sería para los que a partir de ese momento incurrieran en esta responsabilidad. Bien,
Otra reflexión sobre, entonces, esto sobre lo del control previo, sobre el déficit, esta reflexión de carácter general. Otra reflexión que usted ha dejado sobre la mesa sobre el recorte del número de organismos, que naturalmente compartimos absolutamente. Pero yo le pregunto, ¿con qué criterio? Porque, es decir, si le preguntamos a los organismos que han de ser recortados, es decir, suprimidos, vamos a llamar las cosas por su nombre, les pedimos que garanticen, en fin, su función, todos lo van a garantizar. Y al final, pues el órgano hace la función en vez de tener una función que requiera de un órgano que la desarrolle, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio? A nivel nacional, lo que es competencia del Estado, bien, pero a nivel autonómico y a nivel local, dice usted, ya les hemos dicho que, y nos vamos a poner de acuerdo con, pero ¿y si no nos ponemos de acuerdo? Y el criterio de la administración única, eso de una administración, una competencia, ¿y qué administración prevalece para qué competencia? Porque igual en eso nos ponemos de acuerdo, pero si no nos ponemos de acuerdo, cuando haya 5 que hagan lo mismo, ¿quién lo hace? Reflexión también. Respecto de la ley que ha anunciado de financiación de partidos políticos, estoy completamente de acuerdo con su señoría y con lo que el Gobierno ha anunciado al respecto. Bueno, cuando llegue el proyecto de ley, pues no sé, vamos, si iremos más lejos o menos, pero en todo caso cuenta ya de entrada con nuestro acuerdo, como así se lo hice saber al Gobierno cuando nos anunció que lo iban a hacer de esa manera. Le pregunto, señora vicepresidenta, si no podríamos introducir en esa revisión de la ley o en otra ley una reforma para que el Gobierno deje de pagar el mailing electoral. Es una propuesta que en una ocasión hemos traído a esta misma comisión, que en aquel momento no fue aceptada, que la hemos vuelto a presentar, pero bueno, estamos en la misma, en fin, yo parto de la misma reflexión, pero bueno, es cierto que lo que quizá en el pasado no se hizo porque no se consideró necesario, pues llega un momento en el que sí se revisa. Yo se lo dejo también sobre la mesa porque esa es una cuestión que hemos vuelto a plantear y que quizá este es un buen momento para volverlo a plantear y para, en este caso, sacarlo adelante. Sobre la ley de transparencia, que también ha anunciado, coincido, realmente esta fue una de las cuestiones de debate en el debate de investidura, valga la redundancia. Hemos presentado también en este caso una proposición ya de ley de transparencia y lucha contra la corrupción. Supongo que se podrá tramitar a la vez que el proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado, puesto que va sobre la misma cuestión. En todo caso, me parece que esta es una asignatura pendiente que tiene nuestro país y me parece que es muy bueno que sea una de las primeras cuestiones sobre las que tomemos decisiones y que, en fin, que en este caso también pongamos el reloj en hora para nuestros ciudadanos y también en hora en relación con el conjunto, con el resto de países de nuestro entorno y de democracias de nuestro entorno. Respecto de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pues coincido en la necesidad de recuperar el recurso previo de constitucionalidad. Lo hemos votado y en este caso hemos coincidido a lo largo de la legislatura pasada. Me parece que el temor que ha manifestado pues mi colega respecto de, en fin, de que se pueda abusar de él, probablemente eso fue lo que hizo que se suprimiera este recurso previo, pero no era porque no eran solamente los estatutos de autonomía, sino todas las leyes orgánicas las que podían someterse y de hecho se sometían, pero yo creo que, en fin, planteándolo para los estatutos de autonomía me parece que es una decisión muy correcta y por tanto también en esta materia tendrán nuestro apoyo. Y de la misma manera, pues espero que encontremos un acuerdo respecto de la composición e incluso las exigencias de composición del Tribunal Constitucional. En fin, voy acabando. Usted, señora vicepresidenta, ha utilizado varias veces a lo largo de su discurso la palabra austeridad y al hablar de la austeridad lo ha planteado como una forma de gobernar, no solamente como un objetivo de este momento, de un momento de crisis económica, sino como una forma de afrontar la responsabilidad y no puedo estar más de acuerdo con usted en esa apreciación. Yo le haría una reflexión. Austeridad sí, siempre, como actitud, pero a la hora de transformar la austeridad en decisiones,
de política económica, vicepresidenta, austeridad selectiva, de forma que no tratemos de manera igual a los que están en condiciones de desigualdad y produzca mayor injusticia y mayor desigualdad. O sea, que como actitud, sí y siempre, a la hora de tomar decisiones de política económica, apliquemos un criterio de austeridad selectiva. Reformas económicas, reformas de regeneración democrática. Yo creo que podríamos proclamar, parafraseando a Kennedy, aquello de es la política. Es decir, que estamos hablando de economía y que estamos hablando de la necesidad de reformar nuestra economía, de crear empleo, de hacer reformas de regeneración democrática, precisamente también para resolver la crisis económica, pero yo he echado en falta una reflexión sobre la crisis política, una reflexión más concreta, ¿no?, sobre la crisis política, porque yo creo que lo que está en crisis también en España es la política y que la crisis política está en las instituciones y que el hecho diferencial de nuestro país respecto de las economías de nuestro entorno, más allá de que nuestra estructura económica es diferente, más allá de nuestras peculiaridades y de nuestras debilidades, está también en que nosotros, España, sufre una crisis política y una crisis institucional que requiere de decisiones políticas que tienen mucho que ver con medidas de regeneración democrática, alguna que a ustedes no les gusta, como es la reforma de la ley electoral, pero otras en las que nos podemos poner de acuerdo, reformas de regeneración democrática. Bueno, también en la reforma de la ley electoral sé que nos terminaremos poniendo de acuerdo, no sé cuándo, pero sé que nos terminaremos poniendo de acuerdo. Pero digo reformas que tienen que ver, a mi juicio, no solo con reformas de instituciones que ya existen, como el Senado, que ya se ha planteado y que yo comparto las reflexiones en general, pero me atrevo a ir un poquito más lejos o a decirlo de otra manera. Yo creo que si no somos capaces de convertir el Senado en una Cámara territorial hay que cerrarlo. O sea, que ya ha pasado demasiado tiempo que decimos al inicio de cada legislatura hay que reformarlo. Y, oiga, o lo convertimos en una Cámara territorial o lo cerramos y punto. Y de eso no tienen la culpa los senadores, la tenemos pues todos los que tomamos las decisiones. O sea, que o lo hacemos o lo cerramos, porque no tiene mucho sentido seguir reflexionando o haciendo como que reflexionamos. Yo creo que hay otras reformas que hay que enfrentar y es la reforma del modelo territorial del Estado. Yo lo dejo también sobre la mesa. Creo que tenemos que, de la misma manera que, en fin, se extiende bastante la teoría de que en economía hay que repensar, caminar hacia una elaboración de presupuestos base cero y repensarlo todo, y no de dónde quitamos, sino hacerlo base cero. En lo que tiene que ver con el modelo territorial del Estado, yo propondría una cosa similar. El modelo territorial del Estado no es más que un instrumento, no es un fin en sí mismo. Yo defiendo un modelo territorial descentralizado, políticamente descentralizado, pero llevamos 30 años de vida democrática, somos lo suficientemente maduros desde el punto de vista democrático para no tener miedo a revisar las consecuencias desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la justicia, de la competitividad de nuestro país, de este modelo territorial que hemos montado. Hay que revisar las cosas a la luz de las consecuencias para los ciudadanos, naturalmente, no para los que nos hemos inventado el modelo y para los que los hemos venido construyendo con la mejor de las intenciones, no me cabe la menor duda. Y yo creo que si revisamos las consecuencias y lo hacemos sin prejuicio, convendremos que hace falta un repaso, que yo lo concentro en el título 8º de la Constitución, y que hace falta un repaso sereno, tranquilo, pero autónomo. Creo que si no lo repasamos nosotros, nos lo van a repasar desde fuera. Y yo prefiero que lo repasemos nosotros, porque es nuestro país y es nuestra autonomía. Y lo suscito aquí porque tendremos oportunidad de suscitarlo en el futuro y porque me parece que es usted la persona apropiada a la que plantearle este debate, en fin, en Cámara Parlamentaria, en sede parlamentaria, además de plantearlo a otros niveles. Señora Díez, le ruego que vaya concluyendo. Termino con dos cositas puntuales y, por tanto, menos importantes, pero me interesa su opinión. Puntuales digo porque son dos noticias del día de hoy y, aunque
parecen puntuales porque se han producido y tienen protagonistas, en fin, muy concretos, afectan a cosas generales. Jordi Janet terminaba su intervención hablando de la fiscalidad, del pacto fiscal, iba a decir de la fiscalidad propia, no, él lo ha definido como pacto fiscal, aunque creo que hablábamos de eso, de fiscalidad propia para Cataluña, pero bueno, como no está el presente no me atrevo. En fin. Y dentro de esto, pues hoy he visto una noticia en la que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid defendía una isla legislativa y también fiscal para eso que se ha llamado el macrocasino español. En fin, una especie de Gibraltar del juego, si me permiten la expresión. Yo querría saber cuál es, si es posible, y si no es posible, pues no pasa nada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque claro, estamos defendiendo en Europa una fiscalidad común para toda Europa, transparente y única, y en España no solo tenemos lo que ya tenemos, sino que queremos ir a más y de vez en cuando pues sale esta iniciativa, que por supuesto no comparto, pero bueno, de todas maneras le pregunto. Y luego he visto una noticia también sobre la que me gustaría también conocer su opinión, que es un anuncio del Gobierno vasco que ha anunciado que recurrirá por invasión de competencias el Real Decreto de Medidas Urgentes del 30 de diciembre. Considera que hay invasión de competencias en lo que se refiere a las aportaciones a los planes de pensiones. Bueno, en fin, si el Gobierno ha tomado esa decisión es porque entiende que no hay invasión de competencias. Esto me parece obvio, por tanto, pues se producirá el recurso. Pero dice, además, en esa misma comparecencia pública, el Gobierno vasco que aquellos aspectos del Real Decreto que tienen que ver con la jornada de los funcionarios no son básicas y, por tanto, no afectan a los funcionarios del País Vasco. Y yo querría en este sentido también una posición de la vicepresidenta, porque, claro, no vaya a ser que con este asunto pase como con las retribuciones, con las últimas decisiones que se tomaron en la legislatura pasada, en la que, además, en cada comunidad autónoma o ayuntamiento aplicaban de una manera distinta la rebaja de sueldos de los funcionarios y producían mayores situaciones de desigualdad y, por tanto, de injusticia entre servidores públicos. Termino, vicepresidenta. Yo no le voy a ofrecer consenso, yo le ofrezco una leal oposición, no solamente de la diputada que le habla, sino de todo el grupo parlamentario que represento, que será siempre leal y oposición solo cuando no nos quede otro remedio, pero siempre leal y, insisto, oposición cuando no tengamos oportunidad de llegar a acuerdos. Gracias, presidente.